Damos comezo ao foro aberto a loita das mulleres traballadoras domésticas. Esta asociación que participa como tal con dos ponentes en el día de hoy, pues es una asociación de servicio doméstico activo. Nació en el 2008, está compuesto por mujeres de distintas nacionalidades que, cansadas de pertenecer a un sector invisible, vulnerable y precario, deciden unirse fuerzas y luchar por la igualdad plena de derechos. Derechos laborales, políticos, sociales y civiles de las trabajadoras del hogar en España. Aspira a ser un referente en promoción de empoderamiento de las mujeres empleadas del hogar y cuidadoras, así como reivindicación de igualdad plena de derechos en sus condiciones justas, dignas, con ámbito nacional e internacional, y que sean las trabajadoras los artífices de esta dignificación del sector y de la mejora de sus condiciones laborales. Os diré que si tropiezo en alguna, es que esto está todo escrito en gallego y lo estoy traduciendo. Es una cosa un poco. Entonces, para empezar con este foro, y sobre todo agradeceros muchísimo que estéis con nosotras y que podamos ser un poco una correa de transmisión para informar a la ciudadanía, informar a los políticos, que les llegue de una vez toda esta lucha y todo este trabajo mal considerado como trabajo en todos los ámbitos. Pensamos que de una vez por todas pues se pongan a trabajar en ello y le den lo que les corresponde. Vamos a pasar ya con Edith Espínola Coronel, que ella es paraguaya, ¿no? Licenciada en ADE, activista antirracista y portavoz de la organización SEDOAC, tesorera de redes Mujeres Latinoamericanas y de Caribe, y también portavoz del movimiento de regularización ya en el Estado español. También parte de equipo gestor del Centro de Empoderamiento de Trabajadoras del Hogar y Cuidadoras, CECTIC. Entonces, luego explicarás un poco mejor lo que es esto, y ya te vamos a dar paso para que tú nos cuentes pues cómo estáis viviendo toda esta situación, los avances que nos vais comentando, porque los medios transmiten lo que transmiten, y queremos de primera mano saber qué está pasando con todo esto y poder reivindicar con vosotras todo esto que estáis haciendo, este trabajo tan importante que estáis haciendo por estas personas que están trabajando en esto. Pues muy buenos días, Rosa, muchas gracias por tu presentación. Siempre es un poquillo difícil comenzar los streaming, los directos, siempre hay como una descoordinación, pero estamos muy contentas de la invitación que nos envió la Asociación de Redes de Mujeres contra los Maltratos de Vigo. Para nosotras es súper importante siempre crear estos lazos y estas redes de apoyo, de escucha y de trabajo, que tenemos que unirnos como mujeres, como luchadoras, y por sobre todo para llegar a coordinar esta defensa de derechos que deberíamos tener todos, contra todos los malos tratos, contra todas las injusticias que tenemos y vivimos las mujeres, los niños y también los hombres. Mi nombre es Edith Espínola, como dice ahí en el título. Soy una de las portavoces de la Asociación Servicio Doméstico Activo. Nosotras estamos en Madrid, tenemos más de 13 años de trabajo y vamos a ir contando esa parte. Carolina, mi compañera, que también está esta mañana, va a estar contando todo el trabajo que hemos realizado como asociación en defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar.
Yo me voy a centrar un poquito más en contarles cuál es la vida de una trabajadora del hogar y las opresiones y desigualdades que nosotras vivimos para que puedan entender por qué nosotras hacemos este trabajo. Esta mañana, cuando estaba leyendo las noticias, me llegó una noticia de la Comunidad de Navarra donde hablaba de que 1 de cada 4 trabajadoras del hogar no está en situación regular, ya sea en la seguridad social o con la documentación. Estaba hablando de este dato que espero que todos sepan. El empleo del hogar es un sector totalmente feminizado. El 90% de las personas que trabajan en este empleo son mujeres, ¿verdad? Y si miramos un poquito más adentro, estas mujeres, en su mayoría, al menos en Madrid, al menos en Navarra, en País Vasco, no sé cómo es la población en Vigo, había ido una vez a Santiago, y habla de que la mayoría de las personas que trabajan en este empleo del hogar son mujeres extranjeras. Más del 54% son mujeres extranjeras. Y si tenemos en cuenta que muchas de estas mujeres ya están nacionalizadas, pues es muchísimo más todavía. Se eleva este porcentaje de personas trabajadoras. También hay un dato que alarma mucho, que dice que 1 de cada 3 trabajadoras está en la extrema pobreza. ¿Por qué? Porque es un sector muy precarizado, es un sector con los salarios más bajos, por más que dice que se tiene que pagar los 950 euros, que es todavía el salario mínimo. Esto muchas veces, y en su mayoría, no se cumple. Y esto encarece la vida de la mujer trabajadora. En el primer trimestre del año se hablaba de que 580.000 mujeres se dicen, o personas, se dicen que trabajan en el empleo del hogar, de las cuales solamente 374.000 están dadas de alta en la seguridad social. Entonces ahí hay un desfasaje de muchas personas que no están cotizando en la seguridad social, ya sea porque no pueden cotizar, porque el salario no les permite y ni siquiera el empleador puede cotizar por ellas, o porque están en situación administrativa irregular, están sin papeles. Entonces todo esto encarece más todavía la vida de esta mujer trabajadora. Nosotras en el CETIC, que es el Centro de Empoderamiento para Trabajadoras del Hogar y Cuidados, que es una oficina que trabaja para ofrecer asistencia jurídica, psicológica y laboral a las trabajadoras, estamos viendo que muchas de las mujeres que se acercan son mujeres que están entre los 50 y 60 años. Es una edad en que ya prácticamente no están consiguiendo empleo. Y recuerdo que en el año 2018 había ido a un taller de mujeres trabajadoras en Santiago de Compostela y me habían comentado el caso de que hay muchísimas mujeres mayores que están cobrando ya la pensión y que tienen a hijos que no están trabajando. Entonces lo que hacían para poder no quedar en la pobreza extrema, ellas entraban a trabajar como trabajadoras internas y le entregaban su pensión a sus hijos y ellas cobraban este pequeño salario que le pagaban como empleada del hogar para poder sostenerse ella y la familia de los hijos. Esta situación no se da en Madrid. Yo no sé cómo avanzó esto en la Comunidad de Galicia. También me comentaron que esto suele suceder en País Vasco. Entonces también me gustaría que si de repente una de las que están de oyentes me puedan comentar después, decir esto ya no pasa o esto sí se ha incrementado. En Madrid hemos visto que se ha incrementado mucho el pedido de trabajadora interna. ¿Por qué se ha incrementado este pedido? Nosotras hemos pasado ya prácticamente 2 años en el COVID, en donde la situación del cuidado se ha visto que es algo fundamental para el desarrollo de la vida misma. Durante el COVID muchísimas personas dejaron de trabajar, pero las que no dejaron de trabajar, inclusive incrementaron más el trabajo, fueron las trabajadoras del hogar y las personas que están al cuidado de personas dependientes. Esto ha creado una desigualdad mayor porque las compañeras que trabajaban en el régimen de interna se dieron cuenta
de que los días de descanso o las horas de descanso que tenían, ya no las tenían. En el régimen de hogar dice que cuando yo trabajo de interna, tengo 36 horas continuas de horas libres, que serían los fines de semana. Esto ya no sucedió cuando se dio la época del COVID y que se sigue arrastrando muchas veces, porque seguimos viendo compañeras que están en el régimen de interna y que solamente tienen 2 días libres en el mes, que salen solamente o los domingos o salen un fin de semana libre. En el empleo del hogar es un régimen con muchísimas desigualdades. No tenemos derecho al paro, no tenemos una ley de prevención de riesgos laborales, tenemos el despido por desistimiento, que espero que Javier después pueda comentar más ampliamente lo que significa, ya que le tenemos aquí al abogado, le vamos a hacer trabajar un poquito, ¿verdad? Entonces, que nos explique con palabras sencillas a todas qué es este despido por desistimiento, ¿verdad? Y de cómo una ley de prevención de riesgos laborales que deberíamos tener, porque nosotras cuidamos a las personas, no las tenemos. Entonces, cualquier enfermedad que me suceda, si yo me caigo en la escalera, si me quemo, si me lastimo mientras levanto a la persona que estoy atendiendo, es una enfermedad común y no como una enfermedad profesional. En todas estas desigualdades seguí mostrando. Cuando yo trabajo de interna, tengo que tener 2 horas al día libre para mi descanso. Esto no suele suceder y las compañeras comienzan a trabajar desde las 7, las 6 de la mañana hasta muchas veces las 9 o las 10 de la noche. ¿Ya? Muchísimas, en vez de sentirte trabajadora, te sentís como un objeto, te sentís como un robot que está a disposición de los empleadores y que no tenés una vida libre, un horario libre, que no te consideran como una persona. Yo espero que Javier después también nos hable de los tramos en los cuales nosotras cotizamos como trabajadoras, pero quiero contarles que la trabajadora del hogar, a pesar de que dice que tiene que ganar un salario mínimo, no lo hace y nosotras no cotizamos por nuestro salario real, cotizamos por tramos. Entonces hay trabajadoras que cotizan en el tramo 1, en el tramo 2. Les quiero dar un ejemplo de este tramo número 5, que es el que estamos viendo que muchas compañeras están cotizando, que es el tramo de ganar 645 euros a 743 euros, ¿verdad? Entonces, en 780 euros, 645 a 780 euros. Su cotización es por 743 euros. ¿Por qué hago este hincapié en que la cotización no coincide con el salario? Si yo gano 780, cotizo por 743. Cuando tengo alguna baja médica en la seguridad social, van a tener en cuenta no que yo gano 780, sino que gano 743 en mi cotización. Entonces, el seguro que me cubre es solamente por 743. Entonces son casi 30 euros de dinero que ya no voy a percibir. Y esto encarece más todavía mi situación como trabajadora del hogar. No sé cuánto tengo de tiempo todavía para hablar, si voy bien en el tiempo, para darle espacio también a mi compañera Carolina, pero contarles que todas estas decisiones crea una situación de depresión, de baja autoestima en las compañeras, crea una incertidumbre constante. Muchas son madres transnacionales que están cuidando a familias aquí, pero también tienen sus familias en sus países. Entonces son 2 familias que muchas veces cuidan a distancia. La palabra de red de mujeres me gusta muchísimo porque habla de las redes que deberíamos tener y que muchas no lo tienen cuando están en esta situación de un trabajo tan solitario como es el empleo del hogar. Yo como trabajadora del hogar trabajo, son la nevera, son el microondas, muchas veces el perro, es mi compañero de trabajo. Entonces no tengo con quién hablar de las situaciones que yo atravieso cuando tengo una complicación
o un pase con mi empleadora. Yo le quiero invitar a Carolina a que también se sume, a que sigamos hablando de qué es el empleo del hogar, de que cuente cuál es el trabajo que nosotras llevamos adelante ante todas estas desigualdades que atravesamos como mujeres trabajadoras. Bueno, tú nos estás hablando de la situación que tienen las trabajadoras pues en el País Vasco, mismo en Cataluña, en Madrid. Conocemos un poco la situación. Aquí en Galicia, nosotras que también somos empleadoras, trabajamos con las mujeres y tenemos orientación e integración laboral, y claro, muchas mujeres no tienen a lo mejor otra opción que ser cuidadoras, que ir a trabajar a los hogares y estar en este trabajo. Y aquí en Galicia esto está muy mal pagado. Tampoco hay muchos controles. Lo que vemos es que las mujeres consiguen un trabajo y cuando van a hacer una entrevista y les ponen unas condiciones y luego son otras. O sea, la realidad es otra. Trabajan mucho más horas, no tienen derechos que tenían, es decir, en la seguridad social se está cotizando por media jornada cuando trabajan 8 o 10 horas. Y la verdad es que no vemos que haya tampoco un interés ni un trabajo, ni de los sindicatos, ni de las administraciones, que nosotras consideramos que tendría que haber para solucionar este problema de las trabajadoras. Entonces, ahí estamos también haciendo todo lo que desde aquí podemos, pero en realidad se avanza muy poco y los salarios que tienen estas mujeres, aparte de no llevárselo a su casa, el dinero, pues son muy deficientes, son muy pobres para que luego pueda tener una jubilación o pueda una mujer vivir dignamente cuando deje de trabajar tantísimo como trabajan estas mujeres. Hombres, aquí que se conozcan hay muy pocos. Hay alguno, empieza a haber alguno que está trabajando, atendiendo a personas mayores, pero no es muy habitual. Lo que es más habitual es que sean las mujeres, como siempre, las que están trabajando como empleadas del hogar y las que están trabajando cuidando personas mayores y haciendo este tipo de trabajo que está tan mal pagado, tan mal considerado, y que pensamos que aquí tendría que haber seguramente mucha más implicación, consideramos, de todas las organizaciones, sobre todo de mujeres, que somos las que siempre estamos ahí punteras, reivindicando todo este tipo y denunciando todo este tipo de abusos que hay, y a nosotras nos llegan estas mujeres que son contratadas de una forma de palabra y que se les ofrece, los salarios son bajísimos aquí, para cuidadoras, unos salarios muy bajos, y tenemos que reconocer que la implicación es muy pobre en este tipo de trabajos. Yo no sé, ahora mismo puede haber mujeres trabajando que están cobrando 600 euros, trabajando muchas horas, que tienen solo un día a la semana. Hay bastantes, parece ser que están aumentando las mujeres que están internas, que tienen solo un día libre a la semana y que les están pagando muy mal, les están pagando, pero es que hay mucha demanda de empleo. Hay mucha gente que no tiene ningún recurso y que de eso se aprovechan la gente que contrata, ¿no? Y se les deja por parte de las personas que tenían que haber una inspección de esto que tenía, porque es muy difícil que una mujer que tiene mucha necesidad de llevarse a su casa para lo básico pueda poner una denuncia. Por eso tenemos que visibilizar mucho más. Recording in progress.
visibilizar mucho más el trabajo de estas mujeres y que tengan un salario digno, porque es un trabajo muy duro, es un trabajo muy necesario, es un trabajo que aporta muchísimo a las familias y también al Estado. Bueno, pues entonces ahora vamos a dar paso a Ana Carolina Elías Espinoza para ya luego pues hablar el tercer ponente y ya empezar con el debate. Ella es salvadoreña, feminista, abogada de profesión con máster en igualdad de género en Ciencias Sociales de la Universidad Complutense de Madrid. Presidenta de la Asociación SEDOA y directora del primer Centro de Empoderamiento de Trabajadoras del Hogar y Cuidados CECTIV. También forma parte de la recientemente creada Mesa de los Cuidados, constituida por 5 ministerios y 50 entidades del tercer sector social. Bienvenida, Carolina, cuando quieras. Muy bien. Bueno, explicar que con esto de los directos sabemos que siempre hay algún fallo, pero bueno, espero que me estéis escuchando. En este momento, pues queremos compartir desde SEDOAC que, como ya bien ha venido contando Edith, hemos venido liderando una lucha a dar con esta fuera, porque aunque ya se abolió la esclavitud de alguna manera, hay una reproducción de esa misma, una reinvención de esta esclavitud, que no estamos hablando de pocas personas en el mundo, sino de, según datos de la OIT, alrededor de unos 70 millones de personas en el mundo se dedican al trabajo del hogar y de los cuidados, y que se encuentran precisamente bajo múltiples discriminaciones y se ven sometidas a múltiples vulnerabilidades. Lo primero que nos atraviesa, por ejemplo, es el tema del género. Por ser mujeres ya venimos arrastrando ciertas desigualdades frente a los hombres, frente a la otra mitad de la población mundial en lo que es cuestión de derechos. Y cuando hablamos de este trabajo del empleo del hogar, que es feminizado, pues nos atraviesa también una forma de discriminación más, que es la de clase, porque se ve como que no somos profesionales, pero a la hora de contratarnos exigen que tengamos muchas más capacidades, que desde un carnet de conducir, desde carnet de manipulador de alimentos, que sepamos muy bien lo que es cocina española. En fin, nos exigen profesionalidad, pero no nos reconocen como profesionales de este trabajo. Y eso da pie a que se nos empobrezca, porque como presuntamente no somos profesionales, pues entonces no tenemos derecho a un salario como el resto de personas. Y esto lamentablemente viene avalado y normalizado por un marco legal que, como ya contaba muy bien Edith, pues nos resta derechos y hace que se perpetúe aún más y se abra campo a mayores formas de explotación y de vulnerabilidad. Y agregamos un componente más a todas estas formas de discriminación, y es la discriminación del origen. En la actualidad, la mayoría de las empleadas del hogar somos de origen extranjero. Entonces hay una ley de extranjería que nos limita en lo que es el desplazamiento, en lo que es poder tener acceso a más derechos hasta que se cumplan ciertos requisitos para poder tener una residencia y un permiso de trabajo. Entonces, mientras tanto, nos obligan como mínimo a 3 años a trabajar en la sombra, a trabajar en la economía sumergida, lo cual también es lo que propicia que muchos empleadores se aprovechen aún más y sucedan tantas violaciones, tantas formas de discriminación. España es uno de los pocos países de Europa
sino el único. Me parece que en la misma ley permite esta forma de trabajo, como es el del régimen de interna, que es el de trabajar y vivir en el mismo lugar, el de solo librar 36 horas continuas a la semana y tener que estar a disponibilidad no 8, ni 12, ni 16, sino 24 horas al día para una familia. Pero por supuesto que toda esta situación no significa que nosotras nos vayamos a quedar de brazos cruzados. Si algo nos caracteriza a todas las mujeres en el mundo es que estamos luchando por una igualdad de derechos, porque estamos luchando por cambiar a que este mundo sea un mundo más justo, un mundo en el que las leyes sean de verdad igual para todos y todas, un mundo en el que se reconozcan los derechos por todo el esfuerzo y trabajo que realmente realizamos y derechos que merecemos por el simple hecho de ser personas, sin importar tu origen, sin importar de dónde vengas. Y sobre todo estamos luchando contra esta forma de discriminación social, esa desvalorización que hace esta sociedad respecto al valor de las tareas de cuidados. Todo el mundo necesita cuidados. Desde que nacemos hasta que morimos, en diferentes etapas de nuestra vida, si no podemos proporcionarnos a nosotros mismos, pues entonces es cuando se contrata a alguien más. Y es un trabajo tan importante, debe de reconocerse como tal, porque sin cuidados no es posible la vida, sin cuidados no es posible el tener calidad de vida otras personas. Por eso es de que nosotras desde nuestra organización estamos luchando por esos cambios. Sabemos que no es fácil y que significa el tener que romper muchos esquemas, pero lo vamos a seguir haciendo porque el trabajo de cuidados es un trabajo que jamás se va a extinguir. Ni una máquina va a poder sustituir realmente el cariño que pueda recibir una persona mayor que es cuidada, que no es directamente cuidada por sus hijos, sino por otra persona, por ejemplo, ¿no? Nuestro trabajo requiere de muchas cuestiones más que una profesionalización y son todas esas cosas las que deben de ser reconocidas. Por eso desde CEDOAC trabajamos principalmente o enmarcamos nuestra lucha en base a 4 pilares. El primero es el empoderamiento de las mujeres trabajadoras del hogar. Lamentablemente, si algo nos hace falta es información, sobre todo aquellas que vienen de otro país, que no hablan el mismo idioma y que vienen de otras circunstancias de violencia y de explotación desde sus países. Por supuesto que no tienen toda esa información para poderse mover, para poder saber cuál es mi derecho y cuál no. Entonces nosotros algo nos preocupamos es por eso, por empoderar a las trabajadoras del hogar, dotándolas de las herramientas de la información, la formación también y el asesoramiento, que eso lo hacemos también desde nuestro Centro de Empoderamiento de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados, que ya hablaré en breve de él, con un poco más de extensión. Y no solamente eso, sino que nos convertimos en una familia, porque si algo se carece en las mujeres migrantes empleadas del hogar es de una red de apoyo. Pero como bien decía Edith, nuestros compañeros de trabajo es la lavadora, es el perro. Entonces, en otros espacios, en espacios como el nuestro, es que construimos esas redes para ser amigas y apoyarnos entre nosotras. Eso número 1. Número 2, la sensibilización a esta sociedad para que reconozca el valor de los cuidados y eso de diferentes maneras, a través de campañas en redes sociales, a través de entrevistas, por ejemplo, en medios de comunicación, en charlas como esta también, en la que esperamos poder llegar a muchas más personas con un mensaje de aquí estamos las empleadas del hogar, queremos seguir haciendo este trabajo, pero lo queremos hacer en condiciones justas y dignas. Y esperamos transformar esa mentalidad de muchas personas porque hay muchos que no se enteran
que, por ejemplo, eso, ¿no? Como decía Edith, no tenemos derecho al paro. Y muchos piensan, pero si cotizan a la seguridad social, y claro, cotizamos, pero no lo hacemos en el mismo régimen general, sino en un sistema especial, y eso nos quita derechos. Por eso es que para nosotros es importante que se unan a nuestra lucha. Ojo, para nosotras, los empleadores y las empleadoras no son los enemigos, sino que queremos que sean nuestros amigos en esta lucha, nuestras amigas en esta lucha, para poder transformar la sociedad. Y por supuesto que este trabajo no lo podemos hacer solas. Por eso, otro de los pilares a los que le apostamos en nuestro trabajo es el trabajo en red, con otras entidades, con otras organizaciones que compartan nuestros objetivos, que compartan nuestra visión, y de ahí pues que, por supuesto, me uno al agradecimiento que ya hizo Edith a la red de mujeres de Vigo por esta invitación y por hacer posible esto. Para nosotros es una amiga, es una aliada en medio de esta lucha en la que nos hemos sentido solas muchas veces. Y ahora poco a poco vemos como el movimiento feminista, como el tejido asociativo, la organización civil organizada, entidades, ONGs y algunas entidades públicas también, o entidades de gobierno, también se están uniendo a esta lucha, nos están apoyando para poder llegar al cambio que necesitamos y acabar así de una vez con esta esclavitud. Pero, como decía, no lo podemos hacer solas, por eso lo hacemos junto con todos y todas aquellas personas que se quieran unir en nuestra lucha. Y aprovecho para invitarte a ti, sí, a ti que estás ahí detrás de esta pantalla viéndonos ahora, a que te unas a luchar con nosotras por cambiar esta situación. Pero mucha gente va a decir, pero ¿yo qué puedo hacer? Pues bueno, si tú tienes una empleada del hogar, es muy fácil. Procura porque tenga derechos. No basta con que diga, es que es como de la familia. Es como de la familia si realmente está completamente dada de alta en la seguridad social, si le das los descansos que mereces, si le das el reconocimiento de derechos que deseas para ti como trabajador o trabajadora. Si tú no tienes, porque si no, yo no tengo ninguna empleada de hogar ni cuidadora, pero conocerás a alguien que sí. Pregúntale a tu trabajadora, ¿le das los descansos que merece? ¿Le pagas su salario digno? Así podemos ir haciendo ese trabajo de hormiguita para transformar la sociedad de manera conjunta. Y como cuarto y último pilar en el que trabajamos es la incidencia política. No es fácil, por supuesto, llegar hacia las autoridades que son quienes toman las decisiones, quienes cambian las leyes, quienes adoptan las políticas públicas necesarias. No es fácil llegar, pero nosotros hemos estado haciendo ese trabajo como de la gota de agua que cae sobre la piedra constantemente para conseguir que se nos escuche. Y eso ha sido un gran logro, el que se nos escuche, el que se rompan esas cosas que nunca han sucedido antes, como por ejemplo el estar en reunión con un ministro o con una ministra de trabajo. Bueno, la ministra de trabajo tenemos pendiente esa reunión con Yolanda Díez, pero hemos estado con el ministro de la Seguridad Social, con la ministra de Igualdad. En breve estaremos también con la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, con secretarios de Estado de Empleo, director del CEPE, por ejemplo. En fin, hemos estado con diputados, diputadas, alcaldes también, alcaldesas. Hemos estado intentando hacer ese trabajo de hormiguita de incidencia para transformar las leyes y que de una vez se ratifique el convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo, que en su articulado lo que establece es esa igualdad de derechos con el resto de trabajadores, y por eso para nosotros es importante, porque tal como lo dice su nombre, es el de trabajo digno para las trabajadoras y trabajadores del hogar. Pues por eso es que estamos en esa lucha de
de incidencia. Y además ahora contarles que justamente este día, lunes, ha sido un paso histórico porque además se ha creado la primera mesa asesora de cuidados a nivel estatal, esto de la mano de la ministra de Igualdad, y que juntamente con 4 ministerios más se va a trabajar y medio centenar de asociaciones en las que CEDOAC es una de las asociaciones invitadas, y que el primer objetivo que se tiene trazado es la creación de un libro blanco en la que establezcamos cómo queremos o cómo debe de ser, cómo aterrizar estas reivindicaciones y convertirlas en políticas públicas que transformen las vidas, que transformen la vida de las familias beneficiarias de los cuidados, porque si una cosa nosotros exigimos de nuestras reivindicaciones es que las familias, que todos y todas las personas tengan derecho al cuidado de calidad, a un cuidado digno como lo merecemos por ser personas, pero que a la vez se garanticen condiciones justas y dignas para quienes hacemos esos trabajos, ya sean remunerados o no, porque eso es importante también reconocer, el trabajo de cuidado no remunerado. Y estamos luchando también por ello, ¿no? Y esperamos que esta mesa pues alcance esos objetivos y que antes de que acabe la legislatura podamos ver cómo se van implementando alguna de estas políticas. Pero bueno, luego de contarles brevemente de estos 4 pilares, quiero terminar hablando del Centro de Empoderamiento de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados, un espacio único en España y creemos que en Europa también, y que tiene por principal objetivo el brindar un espacio de atención integral para las mujeres trabajadoras del hogar, así también como para los empleadores y empleadoras que desean hacer las cosas bien. Aquí brindamos servicios de asesoría jurídica, materias principalmente de derechos laborales, de empleadas del hogar, extranjería también, debido a que, como ya mencionamos, la mayoría somos de origen extranjero, pero además también asesoría en algunas otras materias que puedan ser importantes para asegurar la situación de las empleadas del hogar. Además, tenemos asesoría sociolaboral, porque queremos darles como ese acompañamiento a nuestras compañeras para que hagan su currículum, aprendan cómo buscar empleo, en fin, trazarse esa ruta de cambio, ¿no? para ellas mismas. Y luego también asesoría psicológica. Y hay una cosa que siempre les da risa a las compañeras cuando lo digo, pero nosotros necesitamos esa asesoría, esa atención psicológica, no porque estemos locas, es para no estar locas. Y precisamente estamos tratando de dar ese apoyo porque las situaciones de esclavitud que se viven, de abusos, y bueno, y eso que no hemos hablado de los abusos sexuales dentro del empleo del hogar, son tan grandes que necesitamos ese apoyo también psicológico para saber sobreponernos a todas estas situaciones. Pero además también tenemos actividades informativas sobre derechos laborales, así como también actividades formativas, sindicalización, bueno, cocina española, informática básica, en fin, tenemos ahí unas cuantas actividades, así que dejo por aquí la invitación a todas las trabajadoras, sin importar de qué parte de España se encuentren, porque pueden localizarnos vía telefónica y les damos esa asesoría telefónica. Y a los empleadores y empleadoras también nos ponemos a su disposición para asesorarles sobre cómo hacerle los papeles a su trabajadora, cómo darle de alta, cómo calcularle un finiquito, en fin, cómo negociar esas condiciones. Estamos también a su disposición para hacerlo. Así es que, sin más, quiero decir pues que continuamos en la lucha y esperamos que todos y todas quienes nos están viendo ahora se unan también a nosotras para que al fin logremos
Eso que merecemos es tener cuidados de calidad con trabajadoras en condiciones justas y dignas. Gracias. La pausa ahora. Bueno, hacemos una pausa de 5 minutos y volvemos y continuamos con el debate. Hola, de nuevo, pues continuamos con la jornada y en la última intervención que hizo Carolina, pues comentó cosas muy interesantes y que nosotras también estamos reivindicando siempre, y es que en este caso los políticos son los que pueden facilitar más que nadie el acceso de las organizaciones a los medios de comunicación. Porque si ellos acercan esta organización con esta problemática a los medios de comunicación, es estupendo porque lo escucha toda España y la gente reflexiona sobre este trabajo tan importante que estáis haciendo vosotras. También queríamos preguntar si en Galicia tenéis contacto con alguna organización, bueno, que sea un poco dedicada exclusivamente a este tema, porque sí es verdad que nosotras desde la red estamos continuamente reivindicando los derechos de las trabajadoras del hogar, porque sabemos la importancia. Pero también si pensáis que hay muchos intereses de todo tipo y mucha falta de valoración a las personas que están haciendo un trabajo que es fundamental para que las familias no tengan que hacerlo, pero también hay intereses en general de que esto esté un poco oculto y así se pueda contratar de cualquier forma y hacer, pues bueno, lo que podríamos llamar una explotación de las trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, también reivindicar, también solicitar a los políticos, a los hombres y a las mujeres de la política, que den visibilidad a este tipo de problemática y que tomen medidas para que estos abusos no se sigan dando en estas trabajadoras y que podamos entre todas y todos los que quieran, que también tienen la misma obligación que las mujeres de reivindicar los derechos sociales. Y bueno, no sé, alguna cosa más que se os ocurra con relación. Nosotros pensamos que aquí las cosas están muy mal. Nosotras no somos una empresa, somos mujeres que trabajamos con mujeres víctimas de violencia y con mujeres en situaciones muy precarias también laboral y económica y social y todo esto. Llevamos todos estos años luchando contra eso, pero lo que sí queremos es la implicación de toda la ciudadanía y que los políticos, los hombres y mujeres de la política, comiencen a valorar todo esto y sobre todo legislen y obliguen a que los empleadores, empleadoras, pues pongan un salario digno, dignifiquen el trabajo que hacéis y que tiremos para adelante de una vez, porque llevamos muchísimo tiempo con todo esto. Y sabemos que las mujeres, porque trabajamos mucho con mujeres extranjeras, con mujeres que sabemos que lo tienen peor, pero a veces no tanto peor. Pensamos que las mujeres en España tienen mucho más privilegio con relación a este tipo de trabajo, de valorarlo, de remunerarlo, de que lo dignifiquen. Pues no, las necesidades muchas veces son diferentes, porque aquí pueden tener más recursos familiares o cosas tipo vivienda, cosas de estas, pero lo que es la valoración en el trabajo, el salario, la valoración pues tenemos muchísimos casos y muchísimas anécdotas que contar de que hay, lo que decía yo antes, que hay una contratación para solo los días y luego no, te tienes que quedar también de noche con el mismo salario. Y luego también hay
pues tu salario va a ser el mínimo y luego no, son 700 euros. Y esto lo están haciendo también aquí con las mujeres de aquí. Es decir, que bueno, sabemos las dificultades de las mujeres de fuera porque vienen a un país que no es con otra cultura, con otras condiciones, pero que esto afecta a nivel general y que tenemos que estar ahí luchando para que no se siga dando. Sí, en efecto, nosotras creemos de que es necesario que las condiciones cambien para todas las trabajadoras del hogar y los cuidados en España, sin importar su origen, porque aunque es eso, pues se enfrentan a esas condiciones de explotación también, ¿no? Y además, la lucha de los derechos de las empleadas del hogar no es algo nuevo, sino que de muchas décadas atrás, en las que mujeres de origen español abanderaban, por supuesto, toda esta lucha. Lo que pasa es que, claro, ahora ha cambiado el perfil y es por eso que ahora quienes más se ven son en estas luchas, pues somos a nosotras las extranjeras, pero que nosotras desde la asociación luchamos para todas y todos, porque también hay unos cuantos hombres empleados del hogar. Con respecto a tu pregunta sobre qué entidad hay en Galicia, pues nosotros con quien tenemos muy buena relación es con Movilidad Humana. Ellas están en Ferrol y son unas compañeras muy luchadoras también y que no es únicamente de empleo del hogar, pero apoyan muchísimo a las compañeras empleadas del hogar. Así que simplemente lo que esperamos es eso, ¿no? Seguir luchando todas y todos juntos, implicados, para que tengamos un sistema de cuidados que permita, insisto, en esos cuidados de calidad y en una vida que valga la alegría vivir, que acabemos de una vez por todas con todas estas formas de esclavitud, que sé que también en otros sectores hay otras formas de esclavitud, pero bueno, esta es la que nos toca a nosotras y con la que nosotras queremos acabar. En vuestra organización tenéis muchas mujeres españolas que están dentro de la organización, luchando desde dentro de vuestra organización, o sois muchas mujeres de otros países que estáis llevando la carga más grande con relación a esta lucha? Pues dentro de nuestra asociación, mayoritariamente somos extranjeras, pero sí contamos con muchas compañeras españolas. Lo que pasa es que también el perfil de la mujer de origen español que está en el empleo del hogar ya son personas muy mayores, porque eso está muy ligado con la formación académica que ha incrementado mucho más en las mujeres. Y esto empezó ya desde la democracia, ¿no? A la década de los 70, 80, es más, en las universidades hay más del 50% son mujeres que hombres los que están, quienes están estudiando y formándose, y por supuesto que al encontrarse con un trabajo, con unas condiciones de precariedad y de explotación, no quieren obviamente trabajar dentro del empleo del hogar, y sobre todo con lo que socialmente significa, porque no es lo mismo que nos dijeran cuando va por la calle, ay, miren, ahí va la médico, ahí va la abogada, a que digan, ah, ahí va la chacha, ¿no? O sea, esa connotación social de falta de reconocimiento por un lado, y por otro, es que imaginémonos de que si por ser cuidadora nos pagaran 2.000 euros, ¿cuántas personas se apuntarían? Pero realmente, lamentablemente, no es así. Entonces, todas estas condiciones hacen de que sean menos los jóvenes y las jóvenes españolas y españoles los que quieran entrar en el empleo de los cuidados. Prefieren empezar una nueva migración a Inglaterra, a Alemania, a otros países de Europa, antes que quedarse trabajando como empleo del hogar. Esa es la realidad. Pero repito, todos y todas estamos invitadas en esta lucha para que demos el valor
a los cuidados y pongamos de una vez por todas en el centro a las personas, que somos quienes merecemos una vida digna. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces ya le damos paso a Javier de Cominges Cáceres. Es abogado laboralista con más de 15 años en ejercicio, profesor asociado de la Universidad de la UBIGU y miembro de Justicia y Sociedad. A lo largo de todos estos años defendió y asesoró a trabajadoras y trabajadores tanto en sus derechos laborales como en el acceso a prestaciones de seguridad social, intentando hacer lo que puede en un mundo para un mundo un poquito mejor. Intentando hacer lo que puede para conseguir un mundo un poquito mejor. Javier, bienvenido y cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, ¿no? A Rede Mujeres por contar conmigo y luego también a las compañeras del Servicio Doméstico Activo porque he estado, ¿no?, escuchando sus intervenciones y la verdad que han definido perfectamente la problemática que tenemos, ¿no?, con este colectivo específico y la situación de maltrato, habitualmente pues por falta de regulación, tanto en sus derechos laborales como en la parte un poco por la que se me ha llamado, que es el acceso a una prestación de seguridad social muy concreta, que es la prestación por desempleo, ¿no? Pues ratifico, ¿no?, todo lo que han señalado y eso forma parte un poco de la problemática que tenemos, ¿no?, en este punto concreto. Nosotros, la última pelea que hemos planteado es precisamente sobre el derecho al empleo de las empleadas de hogar en el ámbito doméstico, ¿no? Como bien habéis señalado, y eso también lo comparto al 100%, nosotros, a través de estas demandas judiciales, intentamos conseguir parches o conseguir derechos que de por sí deberían ya estar reconocidos íntegramente en la ley. Cuando falla esa previsión es cuando nos tenemos que enfrentar en juzgados y tribunales, muchas veces peleando, pues como comprenderéis, con la intensidad que exige, ¿no?, estas situaciones pues, de maltrato e indefensión, pero que la solución, como se señaló, no es la judicial, sino que es la presión social, el empoderamiento por parte del colectivo y que llegue un momento que se modifique la ley, que se ratifique el convenio de la OIT 189 y que se produzca una modificación de la ley que simplemente sería eliminar un párrafo para que pudieran tener derecho a esta prestación. Claro, yo ahí un poco andando en lo que han señalado, tenemos la problemática de que muchas veces vemos que falta, lo digo sin ánimo de crítica, ¿no?, pero un interés por parte de los sindicatos más significativos, ¿no?, de ámbito nacional que podrían ejercer una efectiva presión para la mejora de estos derechos. Estamos ante una actividad que es plenamente feminizada. Yo en las estadísticas de INE que había utilizado en mi procedimiento judicial era el 97% mujeres las que estaban dadas de alta en este régimen especial de empleadas de hogar. Había de 400 y pico mil, solo 9.000 hombres. Y hemos de también entender que dentro de esta relación laboral especial se incluyen también choferes y jardineros. Que estén contratados por una persona física, ¿no? Y eso pues, también son actividades que suelen estar masculinizadas dentro de esta relación laboral especial, a diferencia de las otras. Uno de los problemas básicos que siempre lo han señalado como causa de oposición, tanto la Seguridad Social como la Abogacía del Estado, es, por ejemplo, la diferencia que tenemos con el empleador. En este caso, el empleador, él o la cabeza de familia, no es una persona jurídica, no es una empresa, no es alguien que tenga un beneficio económico, puede ser una persona que también tenga una serie de limitaciones económicas, falta de conocimientos. Por eso, por ejemplo, la actividad que realizan por parte de la asociación de ayudar a efectuar altas y bajas en la seguridad social, que para muchas personas, sobre todo de edad avanzada o falta de conexión tecnológica, es un caos el poder efectuarlo. El cumplir con las obligaciones, saber cuáles son los salarios, saber cómo son las pagas extras, saber cuáles son los derechos, ¿no?, y conocer los propios derechos. Cuando el empleador estamos ante una persona física, pues muchas veces
puede haber incumplimientos, pero por desconocimiento o por falta de actitud para poder hacerlo, para poder regularlo, ¿no? El que haya una asociación que dé pie también a esto, ¿no? Y ha sido también, creo yo, muy relevante la reflexión de que no es el enemigo el empleador, sino que hay que caerlo y hay que atraerlo en la defensa de estos derechos, ¿no? Antes de comenzar, hay un último punto que también tengo que tocar, ¿no? Que es, estamos también ante situaciones de actividades que corresponden con roles de género. No es solo que esté feminizada el trabajo doméstico en las empleadas de hogar, sino que toda la serie de cuidados habitualmente son mujeres quienes lo desarrollan. Eso es una obviedad que lo que implica, ¿no? En una sociedad como la nuestra es la infravalorización de actividades que son básicas y esenciales, ¿no? Como bien dijo en su momento Carolina, los cuidados que se pueden efectuar en el ámbito familiar dentro del servicio de empleados de hogar son absolutamente relevantes, básicos, que se efectúen además con esa exigencia de cariño, motivación, etcétera, pues porque están, digamos, cuidando incluso lo más valioso que tenemos dentro de nuestros hogares. Hay que reivindicar, ¿no? A nivel social el valor que tiene para dignificar la profesión, para que también a nivel retributivo tenga esa correlación. Y luego porque yo también creo que a nivel de gobierno-estado, ¿no? Administraciones tienen que adoptar una responsabilidad. Si medimos en el PIB lo que implican estos cuidados para el avance del Producto Interior Bruto, lo que implica pues, de que haya otros profesionales, hombres, mujeres, que tengan tiempo para poder desempeñar sus actividades, que no hay una administración, porque muchas veces también tenemos, a diferencia de otros países europeos, que no tenemos tantos ayudas, ¿no? Pues desde cuidados que se puedan hacer a gente dependiente y que se puedan hacer por parte de administraciones, pues a cargo de servicios abonados, pagados y que además, en ese caso, pues podrían estar también trabajados con un trabajo por cuenta ajena, ¿no? Se traslada, digamos, al ámbito familiar también muchas veces cuidados o incluso servicios que también deberían ser valorados por parte de la administración y tomarlo en cuenta, tanto en acceso a prestaciones como en facilitación de las mismas, como incluso en poder garantizar indemnizaciones en casos de despidos TESES que estén al mismo nivel o un nivel similar que los trabajadores por cuenta ajena, ¿no? Que sería el trabajador normal. Luego, no me olvido lo que dijo Edith, puedo entrar a valorar también el tema del desistimiento, que es un caso raro de capacidad de poder extinguir la relación laboral que tienen los altos directivos, ¿no? Los que trabajan en las altas empresas, en esos cargos, ¿no? Curiosamente, ellos también tienen ese desistimiento y que tienen unas indemnizaciones absolutamente irrisorias cuando pensamos en años y años, ¿no? Centrándome un poco en la cuestión de lo que figura en el encabezamiento, que es ese viaje a Luxemburgo, ¿no? ¿Qué hace un gallego en Luxemburgo, en la Corte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Lo primero que tengo que explicar un poco es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el último intérprete de derecho europeo. Si tenemos un conflicto en el cual hay que aplicar una norma de derecho europeo, el máximo tribunal no es el Tribunal Supremo, ni siquiera el Tribunal Constitucional. Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene su sede en Luxemburgo, dice que el derecho se tiene que aplicar bajo esa interpretación, todos nuestros juzgados y todos nuestros tribunales están obligados a aplicarlo. Como os digo, la ley es muy clara. Hay un artículo de la Ley General de la Seguridad Social que dice que las empleadas de hogar se integrarán con sus especialidades en el régimen general de la Seguridad Social. Y dice, salvo para la prestación por desempleo. ¿Esto qué nos genera? Pues que una de las prestaciones básicas, necesarias y que responden a situaciones de necesidad tan normales como quedarte sin trabajo, te quedas absolutamente sin ningún tipo de prestación. Es decir, no tienes ningún tipo de renta con el que poder hacer frente a los gastos de la vida, menos bajo un principio de dignidad. Por lo tanto, la ley es absolutamente clara. No cabe esa posibilidad. ¿Cuál fue nuestra exploración para ver cómo podíamos señalar que esta ley era, por un lado, inconstitucional y que hubiera algún tribunal que nos quisiera escuchar? Pues utilizando una directiva europea. A través de la Unión Europea han salido diferentes normas en las cuales se ha dado una especial protección a que no exista una discriminación por razón de sexo, y entre ellas en el acceso a prestaciones de la Seguridad Social. Nosotros en este caso
sabiendo que estamos ante una profesión absolutamente feminizada, lo que entendíamos es que hay una discriminación a un colectivo compuesto mayoritariamente por mujeres, donde con carácter masivo se les deniega el acceso a la prestación por desempleo y que eso exigía que hubiera una motivación, una justificación de por qué no se efectúa en estos casos. Pero el componente de discriminación por razón de sexo era fundamental. Sin ello, no habríamos podido acceder al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Os pongo un ejemplo también previo, de años atrás, que también fue precisamente en el sector de limpieza. Era una limpiadora de portales en España que trabajaba 4 horas a la semana. Tenía un contrato, iba trabajando 18 años, pero 4 horas a la semana, ¿no? Esta sí que estaba de alta en el régimen por cuenta ajena, le daban muy pocas horas, tenía muy poco salario. Llega un momento que con 66 años se quiere jubilar. Y en ese momento la Seguridad Social le dice, oiga, ya, pero según nuestras normas, como usted es una contratada a tiempo parcial, aunque estuviera trabajando pues, toda la semana, solo esas 4 horas, yo no le puedo computar como todo ese tiempo cotizado, sino solo por las 4 horas. Y usted como mínimo tiene que cumplir 15 años para poder acceder a la prestación de jubilación. El cómputo que había era distinto que los trabajadores a jornada completa. Claro, en este caso, el juzgado dice, oiga, si esta persona sigue así, ¿cuándo podrá jubilarse? Hicieron cálculos. Dijeron, bueno, cuando cumpla 100 años. Básicamente lo que estaban diciendo es no va a tener derecho a la jubilación. En ese caso, se planteó también ante el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial para que determinara si había una discriminación o no, tomando en cuenta que el mayor número de contratados a tiempo parcial son mujeres. ¿Por qué? Porque un contrato a tiempo parcial permite hacer actividades de conciliación de la vida familiar que no es tan fácil con un contrato a tiempo completo. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea valora este punto, ¿no? Y por lo tanto entiende que sí, que hay una discriminación, que no se le puede impedir el acceso a una prestación de seguridad social, en este caso era la jubilación, y que afectaba además singularmente de una manera mucho más gravosa, mucho más dura al colectivo de mujeres que al colectivo de hombres, ¿no? Y que por lo tanto veía que sí que había una discriminación por razón del sexo para poder acceder. Salvando las distancias, esta fue, digamos, la inspiración para iniciar un procedimiento. El caso que tuvimos era una empleada de hogar que, por sus circunstancias, su empleadora era ya mayor, tenía, lógicamente, miedo a que llegase un momento que falleciera y se quedara sin trabajo, llevaba muchísimos años, extranjera, tampoco tenía formación y además tenía, digamos, con todos los años que lleva cotizando, tenía la esperanza de que en un futuro pudiera tener derecho pues, al paro, por lo menos durante unos años, y luego el problema de no tener derecho al paro no es solo el derecho al paro, es que para poder acceder a muchísimos subsidios y ayudas del Estado, se exige haber agotado previamente el derecho al paro. Ella aspiraba a un subsidio que es muy utilizado por todos los trabajadores que con una edad avanzada no encuentran trabajo, no tienen facilidad, que es el subsidio para mayores de 52 años. Este es una pequeña rentita, pero bueno, por lo menos es una cuantía, son 450 y pico euros esta ahora, y además siguen cotizando por ti para la jubilación. Las empleadas de hogar no tienen ni derecho a este subsidio. ¿Por qué? Porque no tienen derecho a la prestación por desempleo. Fue un poco la inquietud. ¿Cómo podemos obligar a que el sistema judicial entre a resolver si estamos o no ante una discriminación? Pues hablando con la empleadora estaba a favor de cotizar al desempleo y de hecho le parecía injusto que su empleada de hogar, pues por lo que fuera, no tuviera derecho a la prestación. Y entonces ambas hicieron un escrito dirigido a la Tesorería de la Seguridad Social diciendo, oigan, queremos cotizar. No era ni siquiera acceder a una prestación de desempleo, porque ya sigue trabajando. Era, queremos contribuir pagando cuotas de la Seguridad Social para en un futuro tener derecho al desempleo. Claro, la Seguridad Social nos contestó más o menos diciendo, mire, es que ustedes no saben mucho de derecho, porque eso, o sea, la ley es clara. No, si no tienen derecho a la prestación, ustedes no pueden cotizar. Pero ya teníamos una respuesta negativa que nos daba pie a presentar una demanda contra esa resolución. Y presentamos una demanda. Y en la demanda que se presentó en Vigo,
en el juzgado de lo contencioso administrativo en el año 2020, llega un momento que éramos absolutamente claros. Le decíamos al juez que nos tocó, sabemos que si tiene que aplicar la normativa española, el recorrido es fácil, me desestime la demanda, que no hay posibilidad de desempleo. Pero le metimos la semillita del derecho europeo, entendiendo que se podía vulnerar esta directiva. Y llegó un momento que el hombre, que estaba igual un poco más receloso, ¿no?, al principio, porque era realmente una aplicación automática de la ley, se le generó la semilla de la duda. Y llega un momento que empieza a estar convencido de que sí que puede haber una discriminación hacia un colectivo compuesto mayoritariamente por mujeres. También en el acto de juicio que tuvimos aquí en Vigo, yo le pregunté a la abogada de la Seguridad Social, ¿cuál es el motivo? Dígame un motivo de peso. Un motivo que digan, bueno, pues las empleadas de hogar no tienen derecho por esto, por este motivo. La abogada se quedó callada y dijo, mi papel no es interpretar el por qué o no se dictan las leyes, sino simplemente aplicarlas. Bueno, pues no me está dando ninguna razón que me convenza. Tampoco se la dio al juez. Y el juez lo que hace es, entiendo que puede haber un conflicto con un derecho europeo, elevamos una cuestión donde hacen una serie de preguntas directas dirigidas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, donde dice, mire, yo soy un juez, tengo dudas en la interpretación de este derecho, ¿estamos discriminando en España a las empleadas de hogar por no poder permitirles el derecho al paro? Y esto se elevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El siguiente trámite que tuvimos fue que se dio traslado a las partes que estaban interesadas, a todos los países de la Unión Europea, a la Comisión Europea, al Reino de España, a la Seguridad Social, que era parte del procedimiento, para que hicieran alegaciones. Y solo presentaron 3 alegaciones, que fue la Tesorería de la Seguridad Social, que luego os diré un poco cuáles fueron los motivos de todos ellos, que prácticamente lo que decían era, no tienen derecho. El abogado del Estado representando a España, diciendo que, por supuesto, no tenían derecho a la prestación por desempleo, y la Comisión Europea presentó un escrito diciendo, me huele un poco a que pueda haber una discriminación. Estamos faltos de argumentos, faltos de información, pero creemos que si España no justifica por qué a este colectivo concreto no se les da esto, puede haber una discriminación. Se nos da traslado. Y el siguiente paso que hace el tribunal es, bueno, no es obligatorio el que haya una vista oral, no es obligatorio que celebremos un juicio. Pero si alguna de las partes tiene interés, que diga, que lo justifique y nosotros veremos si os convocamos una vista. Y nosotros presentamos un escrito diciendo, consideramos que es de la suficiente relevancia y además, al fin y al cabo, quienes resuelven son jueces europeos, que tampoco saben mucho de nuestra seguridad social, de cómo se desarrolla, y hay veces que también se les puede llevar a engaño por parte de la seguridad social sobre cuestiones que es bueno también matizar, que no están así. Y nosotros insistimos, queremos ir, queremos que se nos oiga, que se nos escuche y queremos poder debatir también los argumentos de que puedan hacer la Tesorería de la Seguridad Social y el Gobierno de España. Y allí fuimos. Se celebró, el tribunal sí que consideró que era relevante, sí que consideró que era interesante hacer esta vista y se nos convocó en Luxemburgo el 30 de junio a las 9:30 de la mañana. Y una vista que pensé que iba a durar pues igual media hora, duró 2 horas y media. El tribunal está compuesto por 5 jueces, ninguno puede ser de España para no contaminar el procedimiento, y eran pues desde Italia, en la República Checa, Holanda, Luxemburgo y Dinamarca, ¿no? Y había también abogado general. Y ahí hicimos nosotros nuestros alegatos, contestaron el abogado del Estado y la Seguridad Social, que se lo debían tomar muy en serio, porque fueron 2 abogados del Estado y fueron 2 abogados de la Seguridad Social para intentar echar abajo esta cuestión prejudicial. Y también apareció una representante de la Comisión Europea, pues porque habían demostrado que tenían cierto interés sobre esta cuestión, ¿no? Claro, las argumentaciones, ¿cuáles fueron los motivos? Ahí sí que tenían que dar algún motivo, porque ya no valía el de lo hacemos porque queremos, ¿no? Básicamente es, en primer lugar, dijeron, España tiene autonomía para gestionar prestaciones que tienen una repercusión económica. Estamos ante una caja única de la Seguridad Social, si de repente metemos estas prestaciones, eso puede desequilibrar nuestros presupuestos y tenemos autonomía. Con lo cual, prácticamente lo que decían es, hacemos lo que queramos.
Otro de los argumentos que señalaban era, claro, el trabajo se desenvuelve en el ámbito de un domicilio. Y la inspección de trabajo no puede entrar en un domicilio. No sabemos si igual está trabajando, igual no. Puede ser un foco de fraude. ¿Cómo se puede hacer un foco de fraude? Contrato a una empleada de hogar que no va a prestar servicios, pero simplemente cotizo por ella para que al cabo de un año pida una prestación de 4 meses y luego tenga derecho a subsidios. Es decir, y puede ser que incluso ahora haya gente que lo haga, y puede ser que haya gente que no esté trabajando y fraudulentamente, pues para poder acceder luego a prestaciones, pues se meta. Pero nuestro contraargumento eran 2 puntos, que es, primero, el fraude no se presume. Yo no puedo presumir que hay una profesión que de por sí van a defraudar a la seguridad social, porque el fraude se demuestra, no se puede presumir. Y en segundo lugar, diciendo, señorías, vivimos en la etapa COVID. El 20 y pico % del trabajo en el momento actual se desarrolla en casa, no las empleadas de hogar, sino los oficinistas que se han ido, los administrativos, las científicas, todos están trabajando en casa. Son fraudulentos todos esos trabajos. Se tienen que quedar sin derecho al paro por desenvolverse en casa esa actividad. Hasta los autónomos, que son los que más fraude podrían hacer porque tienen más libertad, tienen una prestación que es parecida al desempleo, que se llama proceso de actividad, pero tienen algo que cubre esa situación. Sin embargo, las empleadas de hogar no. Y aparte también dijimos, oiga, y no es cierto lo que dicen, la inspección de trabajo sí que puede entrar en un domicilio. Tiene que pedir una autorización judicial, pero si tiene que haber un fraude en la contratación, pide la autorización y entra en un domicilio a investigar si hay un incumplimiento. Esa fue, por lo tanto, la primera argumentación que hicieron. Hubo otra, que fue un poco peregrina, y en la vista no la reprodujeron, que es que es una ocupación que no tiene paro, que no tiene falta de actividad. Están siempre trabajando. Hay tal necesidad, hay tan poca gente, que llega un momento que para ellas no es una prestación tan importante, porque cuando dejan de trabajar en un lado, están inmediatamente trabajando en el otro. Claro, yo diciendo, oiga, eso no sé cómo me lo va a demostrar, pero tengo alto interés en que por lo menos estadísticamente me diga de dónde ha sacado esa idea tan peregrina que ha tenido en una noche larga para poder pensar. Con lo cual esto no lo reprodujeron en la vista, ¿no? Otra de las argumentaciones, que esta igual puede ser, a esta sí que le dieron cierta relevancia, que es, puede ser un desincentivo para la contratación. Si incrementamos las cuotas de cotización, pues llega un momento que, claro, si yo tengo derecho a paro, yo también tengo que contribuir a esa prestación de paro y hay una parte de cotización que tendré que abonar y que tendré que asumir, una parte por parte del empleador, otra parte también por parte de la trabajadora. Claro, si el coste es más caro, que llega un momento que haya gente que no se quiera afiliar, que los empleadores pues, no quieran afiliarlas y que por lo tanto aquí sabemos que hay una bolsa importante de trabajo en B, como también señalabais, y que eso pues, puede ser un desincentivo, ¿no? Nuestra contraargumentación es que cuando se produjo la integración en el régimen general y se incrementaban las cotizaciones, que fue en el año 2011-2012, hubo un boom de altas en la seguridad social, porque las propias empleadas mejoraban sus derechos. O sea, es cierto que igual hay que pagar algo por una prestación que luego tendremos, pero la mejora de las condiciones es muy superior. De hecho, es incompatible este argumento con el tema del fraude. Diciendo, oiga, si me está diciendo que yo quiero cometer fraude dándome de alta en la seguridad social para acceder a prestaciones, y ahora me dice que igual para poder acceder a prestaciones que no quiero darme de alta porque me sube el coste de las cotizaciones, ¿no? Y entendíamos que había otros mecanismos. Además, argumentamos, hay un régimen especial de envase de tomate en Murcia, o por ahí, que les financia el Estado las cotizaciones a diferentes prestaciones. ¿Y por qué no empleados de hogar? Si consideramos que hay una dificultad, pues en vez de ponerle un 7% o el porcentaje que sea, pues ponle que pague menos, tomando en cuenta la actividad, y ya se puede solucionar. Y así ya no es un desincentivo a que se les pueda llegar a contratar. Otra de las argumentaciones que también dieron era que, a ver, no es la única profesión que no tiene derecho a paro. Hay otras profesiones que están compuestas mayoritariamente por hombres que no tienen derecho a paro. Por ejemplo, los parlamentarios. Claro, cuando compararon empleadas de hogar con parlamentarios,
varias cejas de los jueces del tribunal se levantaron y dijeron, bueno, también los ministros de entidades religiosas, pues ya las cejas ya no cabían en la cara. Bueno, administradores de sociedades, de empresas. Y luego, pues, pequeños comentarios, ¿no?, que iban dando. Ahí sí que es cierto, luego, como la cuestión era compleja, los jueces podían preguntar y podían decir, oiga, ¿usted considera que es comparable la situación económica, la situación retributiva que tiene en estos casos entre los colectivos que me está diciendo que tampoco tienen derecho a paro? No lo consideramos que sea muy entendible, ¿no? No lo consideramos como un argumento muy válido, ¿no? No sé si me olvido alguna. Luego hicieron, sí, como último, sí que hicieron una reflexión. Bueno, no solo estamos discriminando a mujeres, también estamos discriminando a hombres, porque hay actividades dentro del régimen de empleados de hogar, jardineros y choferes, que son habitualmente hombres y no tienen derecho a paro. Sí, pero bueno, si consideramos que todos son hombres, si consideramos que son 9.000 dentro de un colectivo de 400.000, más los que están trabajando en B, que también tendrían derecho a estas prestaciones, o también a este amparo, es que estadísticamente no me es comparable. La Seguridad Social aportó una serie de estadísticas sobre empleabilidad, siempre pedíamos con sesgo de género, ¿no? De cuántos eran hombres, cuántos eran mujeres. Hubo un juez que más o menos lo que dijo es, mire, las estadísticas sabemos que lo soportan todo en el papel y que pueden ser a favor, en contra, pero no nos vamos a fiar mucho tampoco de las estadísticas, de lo que pueda haber. Y bueno, pues después de rebatir, ¿no?, estos argumentos, y hemos de decirlo, la resistencia de España a que se aplicase este derecho ha sido para mí llamativa. Llamativa en la dureza de la argumentación, en los medios que pusieron, en la intensidad y luego además en esa a veces falta de corresponsabilidad política diciendo, oiga, que hay un gobierno, que está compuesto por diferentes corrientes políticas, que estos abogados están hablando en nombre de ese gobierno, en la representación de los intereses que están realizando, ¿no? Y que esto, bueno, pues se estaba produciendo pues a este nivel, ¿no?, que me pareció muy significativo. Ha quedado el trámite siguiente, ¿no?, una vez finalizada la vista, es que hay una figura distinta allí que se llama el abogado general, que no es un juez, pero tiene la consideración de la misma categoría que un juez y que es una persona independiente que está también en el tribunal, que hace un informe, entre comillas, propuesta. Dice lo que él ha entendido que podría ser la solución justa. Luego el tribunal no está obligada a seguir ese criterio, pero lo puede llegar a secundar o le puede ayudar para ver la fundamentación que utiliza, la argumentación y utilizarla para luego resolver la sentencia. Y se le preguntó en la vista si el abogado general quería hacer un informe sobre esta, porque también llega un momento que puede decir que considera que no es necesario o decir en ese momento 4 cosas verbalmente y quitarse de encima del asunto. Y el abogado general dijo que sí, que quería hacer un informe y que lo presentaría por escrito pues dentro de 7 días. El 30 de septiembre, en el Tribunal de Justicia, va a hacer una pequeña vista oral y donde él presentará este informe, donde ya va a ser un poco el ver si es posible o no es posible, si les hemos convencido de que estamos ante una situación en la que se pueda ver vulnerado este derecho básico. Se me olvidaba, la Comisión Europea también se personó con una letrada, que era, curiosamente, la española, la letrada, y dijo que, bueno, que no tenía toda la información, que veía que había una discriminación o que podía haber una discriminación, que el gobierno de España entendía no había demostrado perfectamente que no había una causa discriminatoria, que había una causa seria que pudiera decir, pues en este colectivo no se lo damos por esto. Todos entendemos que, por ejemplo, los autónomos, si lo comparamos un autónomo cómo trabaja, una autónoma cómo trabaja con un trabajador por cuenta ajena, pues que no tengan la misma prestación. No es discriminatorio porque son trabajos
que justifican que haya una diferencia, ¿no? Pero en este caso, la comisión entendía que no, tampoco se quiso mojar, ¿eh? Tampoco dijo, hay vulneración, pero tampoco dijo que no la había. Parecía un poco gallega. Estaba ahí que no, haciendo un poco el pequeño chiste, ¿no? Pero bueno, mostró interés y luego también alegó que había en otros países diferentes situaciones en las que no era el empleador, sino que se obligaba a que se tuviera una intermediación de agencias, en este caso, y que digamos que había como una especie de relación de trabajo entre las empleadas de hogar y las agencias que garantizaba el acceso a esas prestaciones, ¿no? Será muy interesante también para la decisión final el saber cómo, al ser de diferentes países europeos, cómo están también en el colectivo dentro de sus propios países de referencia para que ellos puedan compararlo con España y decir que puede haber una discriminación. A mí lo que más me sorprendió, y que de hecho lo dije, ¿no?, en la fase final, es, estamos, y si me permitís la expresión, ante ideas de bombero. O sea, me dicen, bueno, tema de fraude, colectivo que hace fraude. Bueno, es que puede haber menos contratos de gente y puede ser un desincentivo. Diciendo, oiga, si me están denegando el acceso a una prestación básica y por lo tanto estoy limitando derechos cuyo amparo viene incluso recogido en la Constitución española como una de las situaciones de necesidad más habituales a las que se puede hacer frente, no me vale que me diga, creo que, digo que, pienso que puede ser por esto. ¿Habrá algún tipo de informe donde usted estadísticamente lo pueda llegar a valorar? Con la repercusión económica que pueda tener, tendría que desarrollar pues, con sociólogas, economistas, expertos en la materia, que llegue un momento que hagan un análisis claro y firme y que llegue a la conclusión de que diciendo, no, mire, tengo un soporte para poder efectuarlo. No hay idea sacadas de una chistera en un momento de a ver en qué le puedo convencer al tribunal para denegar una prestación que al Estado le puede salir pues cara o a pagar y que por lo tanto es lo que se quieren ahorrar. Eso me extrañó. Y yo incidí, ¿no?, en que ante estas medidas, ¿no?, de restricciones, que no hubiera una base seria que le pudiera justificar el no acceso. Era como una falta de, no sé, de seriedad, ¿no? Y luego, un poco para finalizar con esto, ¿cuál es el impacto que tendría en España? Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por eso teníamos mucho interés en acabar en este tribunal y la verdad es que tuvimos suerte en convencer al magistrado de Vigo de que elevase esta cuestión, porque si él no quería, nosotros personalmente no podemos acudir al tribunal. Tiene que ser un juzgado que plantee la duda, aunque sean nosotros quien planteamos la duda, ¿no? No solo tiene efectos para este caso concreto. Si llega un momento, ¿no?, que se dicta la sentencia y entiende que este artículo de la ley discrimina al colectivo, tiene efectos en toda España y tiene efectos en todo el colectivo. Hasta tal punto que se verá en las prisas el gobierno de ver cómo, o el ministerio, en ver cómo lo regula para hacer esas cotizaciones, pero que permitiría a cualquier empleada que haya sido despedida directamente presentar una demanda en el juzgado de lo social diciendo quiero mi derecho a la prestación de paro. Usted no ha cotizado, diciendo, mira, sí, yo no he cotizado, pero no he cotizado no porque no haya querido, sino porque no me han dejado cotizar. Y además le obligaría al Estado a regularlo. Es decir, no es que se le vaya a conceder exclusivamente a esta trabajadora este derecho, que también, sino que los efectos tendrían a favor de todo el colectivo, ¿no? Es un poco la relevancia que tiene si llega un momento que se estima. Pero vuelvo a lo primero que he dicho. Estamos ante la inseguridad de tener que convencer a un tribunal. Hay muchos intereses también contrapuestos en medio, económicos y también del propio colectivo. Y hemos acudido a esto porque yo no tengo capacidad en crear y modificar una ley, pero sí en interpretarla, o por lo menos interpretarla bajo principios que considero que son superiores a lo que puede figurar en un artículo de una ley general de la Seguridad Social, que son estos derechos fundamentales, ¿no?, que veo y que vemos que en este colectivo están en pelea y en lucha, ¿no? Y como señalo, pues que no solo en el acceso a esta prestación, sino en el ser esa entrada, ¿no?, a otras, ¿no? Y yo no sé qué tal voy de tiempo.
básicamente de lo que, no sé si luego tenéis también alguna duda sobre algo del proceso o de cómo se ha efectuado. Y ya, pues por terminar, por lo que me había preguntado Edith sobre el tema del desistimiento, la singularidad de la relación de empleados de hogar no es solo de seguridad social. Seguridad social, hemos visto, están integrados, pero con unas singularidades. Y como hemos visto luego también los tramos de cotización. Ahí sí que había alguna idea de que eso lo iban a reformar y de que llegase un momento que es lo lógico, o sea, que se cotice por lo que se gana, no porque no por un tramo. Si yo estoy en esa horquilla, cotizo esta cantidad, diciendo, no, se cotizará por lo que tenga, como un trabajador normal. Porque además, si yo estoy trabajando de más, como bien dijo, mi cotización es más baja. Pero si yo estoy cobrando menos, mi cotización es más alta. Y los costes de mi cotización son más altos. Y eso sí que es un desincentivo. También para llegar a un momento el poder contratar por eso, ¿no? Porque dicen, bueno, claro, yo te pago por 600 y pico, pero te estoy cotizando por 700. Entonces, puede ser un desincentivo para salarios más altos, porque en ese caso dices, pues en vez de pagarte 600 y pico, te pago un poquito menos y te meto en el otro tramo, que me sale más barato. Entonces, eso puede generar manipulaciones no reales que yo creo que en esencia perjudican al colectivo, ¿no? El desistimiento, ¿no? Pues todas sabemos que llega un momento que nos pueden despedir. Se puede extinguir la relación laboral. En principio en España el despido no es libre, aunque le pongo comillas. Tiene que haber una justificación o motivo para poder efectuar un despido. Si luego no se demuestra esa justificación, pues el despido se considera improcedente. Pero yo no puedo decirle a alguien, vete porque no quiero que sigas conmigo. Hay que dar un motivo o razón. Hay dos colectivos en los cuales no hay que dar un motivo o razón. Y yo puedo decir, pues mira, hasta aquí. No tengo por qué decirte, porque no quiero que continúes, ¿no? Y eso es lo que llamamos el desistimiento. Está justificado en principio en la relación laboral especial de empleados de hogar por la relación de confianza que suele haber, donde llega un momento que pues la confianza a veces existe o no existe. Es muy complicada de demostrar, es muy complicada de alegarla y que por lo tanto pues llega un momento y dice, mira, es que yo no quiero que continúes viniendo a mi casa. No tiene ningún tipo de motivo o razón. Puede ser de lo más variado posible, ¿no? Y la ley se lo permite. Lo que sucede es que la indemnización en estos casos es mucho más pequeña, porque la indemnización son 12 días por año trabajado con un máximo de 6 meses de indemnización. 12 días por cada año trabajado. Si yo llevo trabajado 10 años, pues serían esos 120 días los que me estarían dando de indemnización con el máximo de los 6 meses. Bueno, pues nada, Javier. ¿Me acordáis? Sí. Sí, porque igual me estoy enrollando de más. Vamos a contestar algunas de estas cosas o aportar o como se quiera llamar. Luego tendremos unos minutos de descanso, 5 minutos, y luego entonces entraremos ya en el debate con las preguntas que nos están haciendo las personas que están siguiendo esto. Yo quería, no sé, ya estuviste hablando, por ejemplo, que Europa esté haciendo recomendaciones desde hace tantísimos años a países que no están ni escuchando esas recomendaciones, ni están cumpliendo, ni están legislando, porque en este caso concreto, si se legislara, la gente trabajaría en mejores condiciones, habría menos economía sumergida y tendrían todos los derechos para su jubilación y todos los derechos que tiene una trabajadora o otro trabajador de otro sector, ¿no? Entonces, como España, en muchas recomendaciones europeas ya tenemos la experiencia que no hace ni caso, pues no tendría que Europa hacer un poco más de lo que son recomendaciones, o sea, legislar una cosa que bueno, es una fantasía mía a lo mejor, pero para que fuera para toda Europa, ¿no? Y por lo menos que se legislara para toda España, porque los salarios que tienen las empleadas del hogar
en Euskadi, en el País Vasco, en Cataluña, en Galicia y tal, son muy diferentes, pero años luz está Galicia en lo que puede ganar una trabajadora del hogar aquí y la que puede ganar en Cataluña y en el País Vasco, ¿no? También hay otra cosa que me gustaría hablar, que es que nosotros aquí en algún momento, hace ya muchos años, 20 y muchos años, lo que hicimos fue, con fondos europeos, hacer formación en geriatría, con prácticas en hospitales, en residencias de gente dependiente, para todas aquellas mujeres trabajadoras del hogar, que pudieran tener esa formación, porque a la cual se refería antes una de las compañeras, que muchas veces que no tienen la formación suficiente para atender a personas mayores, que todas esas disculpas, todas esas cosas, porque sabemos que son personas que tienen mucha vocación, la mayoría de ellas, y que trabajan en unas condiciones mucho mejores que lo haría cualquier familiar, en muchos casos, ¿no? Pero esa formación de esas mujeres todas, aquí por ejemplo se vio que sirvió mucho para que las consideraran, hicieron prácticas en hospitales, en residencias dependientes, en sitios de estos, y fue un avance bastante importante aquí, que luego no se continuó haciendo porque fueron unos fondos europeos que hubo, pero luego las administraciones no continuaron financiando lo que fue esa formación de todas esas mujeres, que en este caso también sería de hombres ahora mismo, en este momento, que ya pasaron unos añitos, ¿no? Bueno, pasamos entonces a unos minutos sí, de... O sea, decir que simplemente que comparto, ¿no? 5 minutos de descanso y luego continuamos. Muy bien. A dar paso a las preguntas de las personas que están participando en este encuentro, y serían las siguientes. Preguntar sobre la situación laboral, si te dan de alta, después del contrato, de hacerte el contrato, si no estás de acuerdo con lo que pone, se dan situaciones de estas, como comentaba antes, que luego, cuando cobras el primer mes, ves que trabajaste día y noche y que el salario no es el que se acordó, ¿no? ¿Cómo rompes la relación sin salir perjudicada? ¿Y qué pasos hay que dar para mediar en esta situación? Si notáis diferencia de trato entre trabajadoras domésticas que están legalizadas y no legalizadas. Esto serían unas preguntas para Javier, pero continuamos con las que van más dirigidas ya a vosotras, y a continuación, después de las preguntas, empezaremos con el debate. ¿Vale? Vale, muy rápido. Rosa, cuando quieras me cortas, ¿eh? Los abogados tenemos la tendencia a alargar sin parar. Lo que decía la compañera, ¿no? ¿Qué sucede si de repente las condiciones no son las que regulan el contrato? Primero, igual el contrato regula incluso condiciones que sean peores de las mínimas que marca la ley. En ese caso, aunque yo diga que quiero cobrar menos, que no quiero vacaciones, que no tiene ningún efecto. Los derechos básicos de los trabajadores y trabajadoras son indisponibles. Aunque yo diga, no quiero vacaciones, usted no puede desistir de ese derecho. Con lo cual hay veces que igual por desconocimiento firmamos cosas que luego vamos a alguien que nos asesore y dice, mira, es que esto es ilegal. O sea, está renunciando a derechos. No tiene ningún problema porque se tiene como no puesto, no limita los derechos. Claro, si llega un momento que las condiciones no son lo pactado, ahí lo que te queda es algo que es muy complicado en este ámbito, es demandar, es reclamar. Si aquí me habíamos dicho que me iba a pagar tanto por tantas horas y estoy haciendo el doble,
yo estoy haciendo horas de más, con lo cual a mí me debe esas horas. No quedan, digamos, perdonadas porque el contrato eran por 20 horas y yo estoy haciendo ahora 40 y me dice el empresario que hago 40 porque quiero. No, yo si he hecho 40, se me tienen que pagar estas 40. Claro, si no lo pagan y las condiciones son distintas, o de repente me dice, te contrato de lunes a viernes, y al cabo de un mes dice, no, es que mira, es que tienes que venir el sábado y el domingo. Están cambiando lo que diríamos las condiciones básicas de ese contrato. A tal punto que si a mí de inicio me dicen que tengo que trabajar un sábado y domingo, igual digo, mira, no porque no puedo o no quiero, no tengo tampoco por qué dar ningún motivo. Eso implica que si llega un momento que se modifican estas condiciones, hay que también presentar una demanda de modificación. ¿Por qué digo que es complicado? Porque, claro, compartiendo la misma casa, presentando una demanda, la relación luego posterior pues puede ser conflictiva. Y ese es el problema que muchas veces tiene este especial colectivo también para presentar demandas o para presentar reclamaciones. A veces desconocimiento de derechos y a veces saber que luego la situación se puede llegar a deteriorar. Yo puedo romper el contrato de trabajo si hay incumplimientos muy graves cometidos por el empleador. Es causa justa de extinguir el vínculo de trabajo y romperlo. Daría derecho a paro, pero no, porque los empleados no tienen derecho a paro. Daría derecho a una indemnización que, si fuéramos cuenta ajena, serían como mínimo 33 días de salario por año de trabajo, con un límite de 2 años, pero siendo empleado de hogar son 20 días en vez de los 33. Y luego, también, pues, en el supuesto de que haya vulneraciones de derechos fundamentales y demás, cabe la reclamación y cabe también la extinción, el marcar que se extinga el vínculo. Pero ojo, si yo quiero romper el vínculo porque me están vulnerando, no me están pagando, hace falta presentar una demanda y que haya una sentencia que lo resuelva. Lo cual también implica el tener que esperar, el tener que hacerlo. ¿Qué pasa en estas situaciones? Y con esto termino. Muchas veces, por ejemplo, ante la tensión de presentar una demanda, la propia empleada de hogar pues, estará mal, se encontrará mal, tendrá ansiedad. Lo recomendable es, si realmente se está mal, para poder continuar con la prestación de servicios, es que se coja una baja. Una incapacidad temporal, se mantiene el vínculo, y yo estoy pues esperando a las resoluciones de los procedimientos o ver qué se puede negociar o discutir con el empleador, pero por lo menos no estoy yendo. Ojo, y digo, si está mal, si llega un momento que a la empleada no le afectan nada, pues tiene que continuar, porque si no sería un fraude en el acceso a una prestación. Y por último, lo que decías, la diferencia entre trabajadoras domésticas que estén regularizadas o que no estén regularizadas. Hombre, la diferencia es radical, porque si no están regularizadas, de inicio no pueden estar dadas de altas en la seguridad social, tendrán el miedo de poder hacer algún tipo de denuncia o demanda por represalias que puedan llegar a tener, por conocimiento de la administración, por posibles inicios de expulsión. O sea, es la precariedad de la precariedad. Y solo os cuento una anécdota, que es, hubo en un procedimiento que luego, bueno, al final se salió en público y se consiguió una barbaridad. Pero fue una empleada de hogar que aún así, yo aunque esté de manera irregular, tengo derechos laborales. Tengo derecho al salario, lo puedo reclamar, tengo derecho a las horas, lo puedo reclamar y puedo ir a un juzgado de lo social y puedo presentar una demanda. Y si me dicen que soy irregular, no afecta a esos derechos. Pero ¿qué sucedió? En una trabajadora que reclamó, salió en el procedimiento judicial ante una jueza que era irregular y la jueza le dijo, oiga, usted llega a un acuerdo y retira la demanda o de traslado al Ministerio de Interior a la policía para que inicie un procedimiento de expulsión. Lo cual es una aberración, porque lo que está diciendo es, trabajen en precario y nunca demanden, no tendrán derechos sociales mientras sean irregulares, ¿no? Aunque un juez, una jueza tenga conocimiento de que existe una irregularidad administrativa, en situaciones como estas nunca se debe dar traslado, porque el efecto que genera es el contrario, es el que subsumas en una situación de precariedad, ¿no? Pero es un poco por daros el ejemplo de la diferencia que existe entre estar regular y irregular. Radical. Vale. Hay otra pregunta que nos hacen, que es qué tipo de violencias machistas hacia las mujeres trabajadoras notáis en la asociación. Desde la asociación notáis que hay unos comportamientos machistas
Suponemos que sí, claro, de cara a estas mujeres que trabajan en los hogares. Y también ya voy a hacer la pregunta a Javier. Eso es otra pregunta que hay, pero bueno, si los hacemos es un poco... Yo no estoy... seguidas... ¿Respondo, Rosa? ¿O le haces primero la pregunta a Javier? Es que no, yo si te parece ir contestando, ¿no? También para que podáis intervenir. Y luego vamos, según cómo vayan surgiendo. A ver, las violencias que se sufren, una como mujer siempre sufre ciertos tipos de violencia, de acoso y muchas veces abuso sexual en el trabajo. En el empleo al hogar, al ser un trabajo tan cercano que se desarrolla en un domicilio particular, muchas veces queda invisibilizado y, como bien dice Javier, depende de tu situación en la que te encuentras, si estoy regular o en situación administrativa irregular, ¿verdad? Entonces todo eso implica, y más todavía la violencia, si es abuso sexual, muchas veces las compañeras sufren ese quiebre emocional y de autoestima cuando te sucede eso, ¿verdad? Nosotras tenemos varios casos, lastimosamente, de violaciones que se han dado a varias compañeras y que sigue un proceso de apoyo psicológico, apoyo emocional, hasta que ellas puedan hacer la denuncia. Recordamos el caso de la compañera paraguaya que estaba en situación administrativa irregular. Ella sufrió una violación, no se animó, se animó a ir a hacer la denuncia, pero cuando tenía que hacer la denuncia ante la policía le dijo, ¿dónde está tu billete de regreso? ¿O dónde está tu documento que acredite que tú tienes residencia legal acá? Entonces ella automáticamente se retrajo, porque claro, yo estoy denunciando un hecho tan grave como es una violación, y ir a que la policía me pida mis papeles y no hacer caso de lo que me está pasando, ella lastimosamente regresó a su país violada y sin justicia. Entonces, claro que existen estos casos. Existen también los casos de las compañeras que cuidan a personas mayores y que viene el abuelo, le soba los senos, le soba el culo y está ahí presionándola siempre sexualmente, y donde ella no sabe qué hacer muchas veces, porque si pierde ese trabajo, se queda sin casa, se queda sin salario y no sabe en qué condiciones va a conseguir un nuevo trabajo, porque como bien decía Javier, no es que yo salgo hoy y digo no trabajo más acá y mañana ya estoy trabajando en otro lugar, porque eso no es así. Entonces todas estas violencias muchas veces las compañeras se callan. Nosotras cuando podemos hacemos las denuncias, pero siempre prevalece lo que la víctima en este caso, si decide ella o no denunciar. Nosotras no podemos obligarlas a denunciar. Lo que sí hacemos es el apoyo emocional, y que lastimosamente estos abusos se suelen dar, se siguen dando y que son muy difíciles de llevar a una denuncia policial, cuando muchas veces tú como víctima te vas y denuncias y la policía no te da ese resguardo, esa protección que debería ofrecerte. Es cierto que hay oficinas como, no recuerdo ahora el nombre, claro, de la oficina esta en Madrid, que hace el apoyo a las víctimas de violencia sexual, que hay oficinas 24 horas para llamar, asistir, y que realmente están ahí, pero es muy difícil para las víctimas acercarse, y más todavía cuando es una compañera que sufrió esta violencia en un domicilio particular, que no tiene compañeras de trabajo y que se siente sola. Timastán es la oficina a la que te refieres. Bueno, hacemos entonces la última pregunta del público. Queríamos saber si después del juicio hay un interés real, notáis un interés real en cambiar esta situación a nivel pues político, laboral, jurídico, social, todas estas personas que van a intervenir en todo lo que es una denuncia de incumplimiento o de cualquier tipo de abuso, porque todo es abuso, el incumplimiento de un contrato también es un abuso y de todo. ¿Notáis diferencia
Tampoco muchas denuncias pues tampoco se harán en este tema, porque luego hay los despidos y luego hay que no hay otros contratos y luego hay un montón de problemática en torno a todo esto, lo sabemos, ¿no? Pero se nota que cuando hay un juicio o unos juicios que salen adelante, que se castiga al contratante por esta actitud, por este comportamiento, se nota un cambio. Bueno, es un poco dirigido, ¿no?, a todos, ¿no? Lo que tengamos todo a nivel jurídico, no noto ningún cambio. No ha habido ningún cambio. Por ejemplo, con el tema del TJUE sí que hay una expectativa, incluso de diferentes tribunales y demás, a ver cuál es el resultado. Pero tampoco ha habido un boom de demandas, reclamaciones a expensas de ver qué sucedía con este caso. Porque ya se pudieron haber planteado ya alguna cosa. Cualquier otro juez o tribunal haber dado otra cuestión en un tema similar. No ha habido. Luego, el problema de las defensas y reclamaciones en vía judicial muchas veces es la prueba. Sabemos que cuando hay un incumplimiento también hay que probarlo. Cuando yo estoy trabajando, ¿cuál es el problema, por ejemplo, de empleo doméstico? Si estoy trabajando 10 horas y estoy contratada por 8, yo tengo que demostrar que hago 10 horas. ¿Y cómo demuestro que hago 10 horas? ¿A quién llevo de testigo dentro del ámbito familiar? Yo a veces he utilizado al frutero, a la del bar de enfrente, pero a veces es complicado. Entonces, también está el problema en la reclamación de derechos del ámbito en el que se desenvuelve y en la capacidad que tienes de poder probarlo. Hay otras circunstancias que son más fáciles. Si el contrato me dice que estoy trabajando 8 horas y veo que se está pagando mal, pues una cuestión jurídica, ¿no? Pero cuando entramos en cuestiones de prueba, la dificultad para la empleada de hogar se ve incrementada por las circunstancias en las que se encuentra. No veo una especial sensibilidad hacia el colectivo por encima de cualquier otro, ¿no? Ámbito judicial. No sé qué opinan las compañeras. Sí, completamente de acuerdo contigo. Es lamentable porque intentamos animar a que hayan esas denuncias, pero es que son tantos los obstáculos que permitan que las trabajadoras puedan tener ese acceso real a la justicia. Solo lo que es, imaginémonos, o sea, un despido, una reclamación de este tipo, que ya esos son los casos que realmente se animan, que cuando ya están despedidas, cuando ya las han echado a la calle, pero hay tantos obstáculos como si me encuentro otro trabajo, ¿cómo voy a poder ir a un juzgado? Tengo miedo, lo que ya comentaba Edith con el caso de esta otra compañera, que son tantos obstáculos con los que nos toca que enfrentar, seas española o seas extranjera se agrava aún más, por supuesto, por la misma condición de la ley de extranjería. Pero nosotros estamos intentando hacer esas denuncias a través de los medios de comunicación, sobre todo. Y sí, he de decir que a través de los medios de comunicación hemos visto que se está hablando más. En las universidades se hablan más. Tenemos más apoyo dentro del movimiento social organizado. Y eso habla de que está habiendo más sensibilización. Nuestras reivindicaciones son prioritarias también de alguna forma dentro del movimiento feminista. O sea, son avances. El que no tengamos las reuniones con algunos parlamentarios o funcionarios de gobierno o políticos de gobierno son avances, pero realmente para la situación tan crítica y desesperada que viven las mujeres, siempre se queda corto, no es suficiente. Y un ejemplo lo vimos con el subsidio extraordinario para empleadas del hogar durante la COVID. O sea, ¿por qué se dio ese subsidio extraordinario ya en un segundo o tercer plano y no al principio, junto con todas las medidas? Es porque hubo una presión política y social que hicimos para que el gobierno dijera, bueno, vaya, vamos a dar un subsidio a las empleadas del hogar. Pero a diferencia del subsidio de los ERTES,
Eso se ha venido prorrogando. El de las empleadas del hogar solamente duró lo que duró el estado de alarma durante la pandemia, y eso ya es otra forma de discriminación. Es decir, las medidas se están tratando de rascar lo más posible por nuestra parte, y vamos a seguir siendo esa presión porque todavía no son suficientes. Pero bueno, reconocemos los avances. Bueno, pues se acabaron las preguntas. No sé si queréis decir algo más, si queréis algo que se os haya quedado que os parezca muy importante. Nosotras somos conocedoras en directo de todo lo que está pasando con estas mujeres y con esta gente que trabaja en los hogares, y desde luego estamos todos los días intentando hacer algo con relación a esto desde donde estamos, porque estamos trabajando lógicamente con muchas mujeres que muchas de ellas tienen que ir a trabajar a los hogares, ¿no? Y que bueno, que esto es muy importante y que tenemos que tratar de que por lo menos llegue a muchísima gente, que conciencie que no se puede hacer lo que se está haciendo con las trabajadoras del hogar, porque claro, nosotras tenemos reciente una trabajadora del hogar que le hicieron eso, era para trabajar 8 horas, luego era también la noche, luego el salario no era, y cuando hizo la protesta que dijo esto no es así, esto no puede ser, bueno, ya tenía la carta de despido y le dijeron literalmente, hay muchísimas esperando para venir a trabajar a tu puesto, y eso es lo que hay y es lo que no tiene que pasar, ¿no? A ver, Rosa, a mí me gustaría dejar esta reflexión, ¿verdad? De que las redes de apoyo son las que realmente están con nosotras cuando tenemos una situación de maltrato, de desigualdad o de injusticia, como se da muchas veces en el empleo del hogar o en cualquier situación. Por eso es importante buscar las asociaciones, ya sea de mujeres, asociaciones de trabajadoras o asociaciones donde yo pueda incluirme y ser parte de este movimiento para la defensa de los derechos. Me gustaría dejar que en Movilidad Humana, que dijo Carolina hace rato, está en Ferrol, ellos tienen una página web que se llama movilidadhumana.org, que pueden acudir a ellas, están siempre disponibles. Estamos también nosotras, CEDOAC, hay asociaciones en Valencia, Barcelona, en Sevilla, en todas las ciudades hay asociaciones de trabajadoras de hogar o de mujeres que están dispuestas a luchar por los derechos que nos corresponden a las personas que trabajamos en este sector. Así que más que nada mi reflexión y mi invitación es que se unan a las redes de apoyo y de trabajo que tenemos las asociaciones de trabajadoras y que sean parte de esta lucha, que no es algo individual solamente de nuestro sector, sino que el empleo del hogar afecta a todos los sistemas laborales. Nosotras somos las que con nuestro trabajo cuidamos la vida y facilitamos el trabajo de todos los demás. Así que les invitamos a que se unan a nuestra lucha en defensa de nuestros derechos. Comparto totalmente, ¿eh? O sea, el futuro mirando cómo está actualmente y lo que hemos visto, ¿no? De los poderes y ámbitos de poder y decisión, parte por el asociacionismo y la defensa del colectivo, el empoderamiento, y para mí es algo básico, también como mi conclusión final. Estás para finalizar, ¿eh? Bueno, pues nada, felicitaros por esa organización, por ese trabajo todo que estáis haciendo, y la lucha continúa, estamos en contacto, todo lo que se pueda aportar y todo lo que podamos desde aquí hacer y reivindicar, estamos a vuestra disposición, y eso, nos felicitamos por esta jornada, por poder compartir con vosotras y con Javier, no sé si vosotras y vosotros, y todo esto. Bueno. Como somos más, yo permito el femenino genérico, ¿eh? Y vosotras.
Vale, pues vosotras. Me siento excluido. Que podamos conseguir que se legisle, que haya un salario digno, porque será la manera de sacar a la gente del miedo y de la economía sumergida, es con un salario digno, porque de otra forma no lo vamos a conseguir, y que todo esto no se vaya alargando como se está alargando ahora mismo, que es muchísimo el tiempo, muchísima la angustia, muchísima la espera para tener un salario digno y una dignidad al trabajo que se realiza día a día en los hogares, que es básico, fundamental. Es decir, no se podría mantener esto si no fuera con las trabajadoras y trabajadoras del hogar. Muchas gracias, que tengáis mucha suerte y que adelante, seguimos trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras.